bienvenidos. Y hoy nos encontramos en la quinta clase de nuestro seminario y la importancia del tema de hoy tiene mucho que ver con lo que significa las políticas públicas a la hora de emprender una gestión, la importancia que tienen las políticas públicas a la hora de generar transformación social. Entonces es importante que podamos ver bajo qué circunstancias, cuáles son los factores, cuáles son los actores que juegan en la elaboración de políticas públicas para generar quitar los obstáculos que a veces inhiben los buenos resultados y generar lo más propicio posible para que estas políticas públicas sean eficientes y generen justamente esa transformación de la que mencionaba. Para ello hemos convocado en este quinto encuentro a Alejandro Mildenberger. Les quiero contar quién es Alejandro. Es licenciado en Relaciones Internacionales, egresado de la Universidad Católica Argentina y magíster en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad Internacional de Andalucía. Se desempeña como coordinador del área de extensión y posgrado de la Facultad Teresa de Ávila de la Universidad Católica sede Paraná, docente universitario en las materias de formulación y evaluación de políticas públicas y seminario de investigación de las licenciaturas en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina de Paraná y asesor en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. Bueno, Alejandro, queremos aprovechar este espacio, el tiempo que nos concedes para compartir con vos este momento tan especial y abriremos, como hacemos siempre, al final de tu exposición, la posibilidad de interactuar con todos los que estamos presentes. Gracias, Alejandro, y bienvenido. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro del programa de formación. La verdad que para mí es un gusto poder participar compartiendo con ustedes algunos conocimientos y tratando de construir también nuevas miradas sobre los procesos de gestión pública, en particular en esta ocasión en lo que tiene que ver con los procesos de formulación de políticas públicas que tan presentes están en el discurso político y en el discurso académico. Hoy constituyen como una palabra que se está trillando un poco, así que lo que queremos hacer es revalorizarla, tratar de posicionarla desde el punto de vista de sus aspectos teóricos y metodológicos, para que podamos realmente cumplir con los objetivos de gestión que se proponen los diferentes gobiernos. Así que, sin más preámbulos, y porque me informaron recién que tengo un tiempito más breve del que yo pensaba, y estoy reajustando un poco todos los contenidos para poder desarrollarlos en este espacio, y dejar un huequito para el debate entre todos, que me parece también algo muy productivo, sobre todo viendo los perfiles que fueron poniendo en el chat de los lugares donde nos saludan. Así que, sin más preámbulos, les voy a compartir una pequeña presentación que va a servir para no divagar demasiado, y además, porque tengo algunas instancias en las que pretendo que ustedes participen activamente a través del escaneo de un código QR, así que son dos nomás, pero así que tengan a mano el celular, esto para los que están viéndome desde una compu, y bueno, los que estén desde el celu, participen observando en esta vez, no se compliquen demasiado. La idea es ofrecer una dinámica un poco más interactiva para que esto se haga bien ameno. Sobre todo porque son las 3 de la tarde, no sé en el resto de los lugares, pero acá está nublado, mucho viento y frío, así que hay que ponerle onda a la tarde, ¿sí? Bien, antes que nada yo quería comenzar con una inquietud que yo siempre formulo cuando dicto talleres como este, y tiene que ver con el desafío de hablar sobre políticas públicas en el siglo XXI y en América Latina. ¿Y por qué me sitúo o me contextualizo desde este lugar a la hora de hablar del tema de políticas públicas? Y tiene que ver con que la cultura latinoamericana tiene muchísimas similitudes en cuanto a lo que significa el proceso de planificación, gestión y evaluación de políticas públicas. Tenemos una verdadera tradición latinoamericana en lo que significa la planificación de políticas públicas. Esto no quiere decir un juicio de valor sobre si es bueno, si es malo, o es malo, sino que simplemente es una caracterización de lo que efectivamente ocurre en estos procesos, ¿sí? Entonces, este es para mí, el preámbulo central que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Las democracias latinoamericanas se han desarrollado formal,
pero no realmente. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros observamos las democracias latinoamericanas en las últimas décadas del siglo XX y comenzamos a mirar los procesos de consolidación de la democracia en dichos países, nosotros podemos decir o coincidir que en toda Latinoamérica asistimos a procesos electorales más o menos ordenados, elecciones libres, con discusiones políticas sobre los distintos proyectos de país que se debaten internamente, y que ese mecanismo democrático funciona desde el punto de vista formal. Ahora, hablando realmente del funcionamiento de la democracia, nosotros podemos detectar la existencia de ciertos baches que tienen que ver sobre todo con la forma en la que esos gobiernos durante las últimas décadas del siglo XX y estas décadas del siglo XXI han trabajado o han contribuido en la mejora de la calidad de vida de sus pueblos, ¿sí? Ahí es donde tenemos avances y retrocesos sobre la mejora del bienestar general, y es donde nosotros nos paramos para decir que la democracia, si bien formalmente funcionan las urnas, realmente no funciona para solucionar los problemas de la gente, ¿sí? Por eso, el debate que yo tengo acá para presentarles o proponerles a ustedes tiene que ver con la idea de pensar que la democracia formal es necesaria, los procesos democráticos con votos en las urnas, les pongo ahí, son necesarios, pero además hay que aportar la solución de los problemas de la sociedad. Por eso es importante comenzar a trabajar en modelos de políticas públicas para el desarrollo que posicionen a los estados como protagonistas de esos procesos y a la sociedad como principal destinataria y partícipe necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay modelo de desarrollo posible que no contemple en su génesis la participación de la sociedad, ¿sí? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque hoy la demanda de participación ciudadana ya no es una posibilidad, sino que es una necesidad. Así que, antes de seguir contaminándolos con un poco de conocimiento, quiero escucharlos a ustedes. Quisiera que escaneen ese código QR que está ahí, así empezamos con el primer ejercicio de debate. Los que tengan ahí el telefonito a mano, lo escaneen y van a encontrar esa pregunta que tienen en la presentación, van a encontrar esa pregunta y van a tener la posibilidad de ejercitar respuestas sobre eso. ¿Para qué creen ustedes que sirven las políticas públicas? Piensen desde el punto de vista de la gestión, piensen desde el punto de vista de ustedes como ciudadanos, qué esperan de las políticas públicas, piensen desde la perspectiva de un tomador de decisiones, ¿para qué creen que les sirve a un tomador de decisiones las políticas públicas? Piensen desde la perspectiva de la competencia por el poder, ¿para qué les sirve un partido político pensar en políticas públicas? Y piensen también, ¿por qué no?, desde la perspectiva académica. ¿Por qué a un estudiante les sirven las políticas públicas? ¿Para qué? Bien, saco un poquito la presentación, imagino que todos ya entraron, así les muestro las respuestas que ustedes van poniendo. ¿Van viendo las respuestas? Bueno, ¿para qué sirven? Sirven para mejorar la vida de la gente, normalización, estandarización, atrae votos, es muy bueno, herramienta para transformar y mejorar la realidad de las personas, agilizar y facilitar, entiendo que procesos, pero no me especifican, dar respuesta y solución a las demandas y problemas de la sociedad, muy buena respuesta, para solucionar problemas estructurales y simplificar la vida diaria de la ciudadanía, tanto en calidad de vida como en acceso, ejercicio de derecho y cumplimiento, muy completo, es un 10 en un examen. Sirven para resolver problemas sociales y capitalizar gestiones gubernamentales, generar estructuras para el desarrollo social, dar respuesta y solución a las demandas de la sociedad. El bien de la sociedad también es una respuesta concreta. Aplicación práctica de las ideas, muy bueno. Bien, perfecto. Qué lindo ver esas respuestas ahí, excelente. Bien, todo lo que ustedes escriban acá, yo después lo voy a sistematizar y se los voy a devolver, así que me resirve lo que están escribiendo y compartiendo. Para el desarrollo de las comunidades en pos del beneficio común, muy bueno eso, porque nos vincula con la idea de bien común que subyace a todo proceso político. Perfecto. Bueno, voy a volver a la presentación.
En líneas generales, y por las respuestas que ustedes fueron poniendo, estamos en sintonía. Las políticas públicas sirven para resolver problemas públicos, realizar objetivos de interés públicos y producir beneficios de alcance general. Al menos todos tenemos en claro la utilidad de las políticas públicas. Pero acá viene la otra pregunta que yo tengo para hacerles a ustedes. ¿Tenemos en claro qué son políticas públicas? ¿Sí? Porque nos llevamos siempre por impresiones, por suposiciones, por ideas generales o orientadas a un fin. Ahora, acá les traigo una definición de Corso, que es un autor mexicano, muy didáctico en su enseñar con las políticas públicas, y me gusta su definición porque sintetiza la perspectiva técnica y política que tiene que tener una política pública, ¿sí? Él señala que son acciones de gobierno con objetivos de interés públicos y que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad para atención efectiva de problemas públicos. Ya voy a ir, paso rápido a la definición, voy a ir a desagregarla para que podamos entender cada componente. ¿Dónde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones? Fíjense, la primera parte de la definición nos remite a la idea de acciones de gobierno con objetivos de interés público. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay política pública posible que no se perciba con un objeto en modificar la condición del ámbito social, ¿sí? La política no puede estar orientada a un sector específico, no puede estar orientada, la política pública no puede estar orientada a una población muy, muy reducida, sino que tiene que apuntar a objetivos de interés y beneficio público, y, esto es muy importante, son resultado de un proceso metodológico específico, ¿sí? Las políticas públicas no son el genérico de las acciones de gobierno, son un subconjunto de esas acciones de gobierno que se planifican en torno a un problema público. Y acá viene la otra parte de la definición, ¿sí? Es necesario, ¿sí? La actuación del gobierno siempre tiene que estar enfocada en un problema público y en el análisis causal de ese problema público. De lo contrario, no hay un efectivo análisis y no hay una efectiva planificación y diseño de la política pública. Así que la atención efectiva de problemas públicos es otro elemento necesario a tener en cuenta a la hora de la formulación de políticas públicas. Y, esto se lo remarcaba al principio, pero lo volvemos a enfatizar, participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. Esto no es solo necesario para obtener la perspectiva de la población objetivo en la definición de los problemas y sus causas, sino que además permite que la población objetivo, destinataria de la política, se apropie, ¿sí?, de los resultados de esa política y por lo tanto tienda a consolidar en el tiempo la efectividad de la política, ¿sí? Por eso también es muy importante integrarlo. Y además contribuye al debate que voy a plantear a continuación, que tiene que ver con la durabilidad de la política en el tiempo, ¿sí? Asegurar que los procesos de toma de decisiones, de políticas que transforman la realidad de la gente, realmente se sustenten independientemente de los cambios de gobierno. Esa es la aspiración máxima que tiene la definición o la idea de una política pública, ¿sí? Bien, hasta acá venimos con una conceptualización muy rápida. Estoy tratando de simplificar lo más que puedo para poder hablar todos el mismo idioma. Y les traigo otra pregunta. ¿Todo lo que hacen los gobiernos son políticas públicas? Este es un gran interrogante que yo siempre disparo y sobre esto genera un debate que termina durando una hora. No lo vamos a hacer acá, quédense tranquilos, pero les quiero presentar esta distinción para que al menos la tengamos presente, ¿sí? Es lo mismo hablar de políticas de Estado, políticas de gobierno y políticas públicas. ¿Hay diferencias entre sí? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Y por qué es importante considerarlas distintamente? Acá hay algo muy importante, ¿no? Dijimos que el Estado es el protagonista de las políticas públicas, es el protagonista de encaminar o encauzar el proceso de toma de decisión, ¿sí? ¿Qué pasa? La disciplina de las ciencias políticas
se ha entretenido en los últimos años por estudiar y entender mucho más las relaciones de poder que el proceso de toma de decisiones del Estado, ¿sí? Se ha focalizado en las relaciones de poder. Por su parte, la disciplina de la administración pública se ha focalizado en los procesos internos de la administración para ejecutar sus actividades. Pero nadie se ocupaba del análisis del proceso de toma de decisiones y los fundamentos a partir de los cuales tanto las administraciones como los políticos toman decisiones. Ese es el rol de la disciplina de las políticas públicas. Comenzar a mejorar los procesos de toma de decisiones de los gobiernos para cumplir esos objetivos de interés público. ¿Se entiende la relación que pretendo hacer, no? O sea, empezar a concebir de un modo distinto a las políticas públicas en base a un proceso de toma de decisiones sustentado en un análisis metodológico, causal, sobre los problemas públicos. Me van a escuchar repetir eso un montón, pero la idea es que quede clara el punto de partida. Entonces, ¿qué viene a ser una política pública en este sentido? Políticas que surgen de un proceso de diagnóstico y factibilidad, que tiene un objetivo de interés público, ya lo dije, surgen de un proceso de diagnóstico y factibilidad, están orientados a la resolución efectiva de problemas públicos y con participación de la ciudadanía. Ahora, fíjense esto, todas las políticas públicas son políticas de gobierno, pero no todas las políticas de gobierno son políticas públicas. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, y esto tiene que ver con el planteo que yo les hacía inicialmente en la exposición, tradicionalmente nuestras democracias tienden a tomar decisiones en base a ideas, en base a presunciones, no en base a procesos metodológicos fundados en datos. Entonces, esas acciones de gobierno no constituyen en sí mismas una política pública, ¿sí? Pero sí todas las políticas públicas constituyen una acción de gobierno. La política de gobierno está más focalizada en la coyuntura y en la impronta que tiene la gestión de turno y no atiende, por tanto, a la definición de los objetivos de largo plazo ni a los problemas públicos detectados a partir de un diseño metodológico. ¿Y qué pasa con las políticas de Estado? Acá hay dos perspectivas en la literatura, básicamente. Una perspectiva que sostiene que las políticas públicas son, la política de Estado, responden a los objetivos estratégicos de una nación, o de una provincia, o de un municipio, y que en general esos objetivos estratégicos están plasmados en algún instrumento normativo sólido, dígase constitución, carta orgánica, etc. ¿Sí? Entonces, que ahí está el conjunto de consensos, porque para sancionar una constitución se requieren muchísimos consensos, está el conjunto de consensos logrados por las diferentes fuerzas y actores de la sociedad, y por lo tanto esa es la meta a largo plazo que se pone una sociedad. Ahora, si bien es válida esa apreciación, hay otra perspectiva teórica que sostiene que en realidad las políticas de Estado tienen que ver con aquellas políticas que lograron garantizar un proceso de continuidad más allá de la gestión de gobierno, y que ese proceso de continuidad más allá de la gestión de gobierno se dio producto de haber superado distintas fases del proceso o del ciclo de vida de las políticas públicas. Esto quiere decir que, en criollo, la política pública se diseñó bien, se gestionó bien, generó los resultados que esperaba, y por lo tanto en la evaluación se demostró que es efectiva y por lo tanto se continúa. La sociedad se la apropia y garantiza la continuidad más allá del periodo de gobierno. Si ustedes me preguntan a mí, las dos son útiles y necesarias para conseguir políticas de Estado. ¿Sí? Es necesario entenderlas de las dos maneras. Es necesario entender a la política de Estado a partir de la continuidad de las acciones de gobierno, pero también a partir de los lineamientos estratégicos consensuados por las distintas fuerzas políticas y actores que integran la sociedad. O sea, las dos cosas son necesarias para sustentar en el tiempo una política de Estado. Así que bueno, salvada esta definición, viene otra cuestión, ¿no?
Otra pregunta. Me encantan las preguntas, como verán, ¿no? Pero bueno, la idea es sembrar la duda para que ustedes quieran indagar un poquitito más. Yo acá les dejo simplemente una intro. ¿Por qué diseñar políticas públicas con métodos? Fíjense una realidad. En esto, aquellos de ustedes que estén familiarizados con el trabajo o análisis de presupuestos públicos van a coincidir con esto, y no es necesariamente un proceso inflacionario. Año a año, la administración pública, en todos sus niveles, provincial, nacional y municipal, promueven aumentos de sus presupuestos públicos, ¿sí? Todo el tiempo se incrementa el gasto en las administraciones públicas. A veces sin explicación, porque uno advierte, no necesitamos mucho análisis técnico, uno advierte a simple vista que no mejoran los resultados, ¿sí? Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre esta situación de aumento constante, sostenido del presupuesto público y no mejora los resultados? Uno entiende que si aumenta la designación de recursos a proyectos o a iniciativas de gobierno, debería mejorar la calidad de vida de la gente, y sin embargo eso no ocurre. Se los explico con un meme, ¿sí? Lo que dice el político. El político dice, las demandas sociales aumentan todos los años, ¿eh? Más rápido que el presupuesto. Entonces todo el tiempo hay que seguir incrementando el gasto. Ahora, les digo la respuesta verdadera en el meme. En realidad, se crean políticas que no atacan causas de problemas o que se diseñan en base a ocurrencias, es decir, sin un proceso metodológico previo. Entonces, en dos líneas les resumo la necesidad de comenzar a cambiar el esquema, la metodología que nosotros tenemos para concebir las políticas públicas y comenzar a mejorar la calidad de los resultados, sobre todo exigiendo a los gobiernos una mejora en su actuación orientada a resultados y a resolver problemas públicos. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, acá vamos a empezar a interiorizarnos un poquitito en aspectos vinculados con el diseño. Yo voy controlando el tiempo, cualquier cosa, Carmen, me haces una alerta. Vamos a analizar un modelo de políticas públicas, ¿sí?, que relata el ciclo de vida de una política pública a partir de lo que se entienden son las etapas naturales que tiene todo proceso de una política pública. Esto nos va a permitir a nosotros situarnos en un proceso metodológico específico a partir de la etapa en la que nos encontramos. Es decir, comenzamos con el análisis, ¿no?, de la política pública. Es la primera etapa, ya después las voy a explicar más en detalle, es la primera etapa que nosotros tenemos que considerar para poder comenzar con el diseño de políticas públicas. Primero tenemos que ver lo que se está haciendo, dicho en criollo, ¿no? Esta etapa es la que nos permite avanzar a nosotros en el diseño de la política pública, y esto sería la estructuración de los objetivos, la identificación del problema, sus causas, cuál es el análisis de factibilidad que tenemos sobre la propuesta y cuáles son las estrategias para la puesta en marcha de la política. Ahí damos pie a la instancia de gestión de la política, que tiene que ver con el proceso de implementación. Acá es donde el proceso de toma de decisiones, que yo les comentaba anteriormente, se materializa en la decisión gubernamental y se expresa a través de la administración pública. Es la administración pública la que a través de sus procesos internos traduce la decisión en acciones, en actividades concretas, ¿sí? Y posteriormente de haber implementado la política pública, pasamos a la fase de evaluación, ¿sí? La evaluación es un aspecto importante y que tiene que ser concomitante al desarrollo de la política pública, ¿sí? Porque también es preciso e importante hacer una evaluación del diseño de nuestra política para saber la fortaleza que tiene la identificación del problema y el análisis causal. Pero a lo que va esta evaluación en el ciclo de vida de las políticas públicas es a determinar si la implementación de la política produjo los resultados que esperaba en la población objetivo y constituye un insumo para un nuevo análisis de esa política pública y decidir su continuidad o su modificación, ¿sí?
cambio o continuidad son dos variables que se debaten en el desarrollo de una política pública, y esto traducido en términos de evaluación es lo que se conoce como evaluación formativa, la que sugiere cambios en la política para adaptar más, ajustarla a las necesidades de la población objetiva, o la evaluación sumativa, que es la que dice no produce los resultados que nosotros esperamos, no conviene la continuidad de la política, el Estado debe dejar de financiar este tipo de acciones, ¿sí? Es lo que se resume más o menos de esa manera en términos de evaluación sumativa. Ahora, antes de entrar en la etapa del diseño, tengan presente esto que les pongo acá. El peor diseño es el que no se gestiona después, y la peor gestión es la que no se diseña antes. Esto para corregir el vicio de la planificación sin acción, que es lo que ocurre. Yo he visto hermosísimos manuales de planificación de políticas públicas, con tapa ilustrada, los mejores colores y gráficos, pero que nunca se implementaron en ningún gobierno. Y asimismo también he visto y he trabajado con áreas de gobierno que tienen mucha gestión, pero poco diseño de esa gestión, y por lo tanto no hay indicadores que nos permitan a nosotros monitorear los resultados o impactos que se buscan con esa política. Así que tengan presente de que una cosa sin la otra no sirve de ninguna manera, y en todo caso estaremos hablando de acciones de gobierno y no de políticas públicas. Así que memorícense esto: el peor diseño es el que no se gestiona después, y la peor gestión es la que no se diseña antes. Bien, bueno, vamos con la primera etapa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Análisis, diseño, gestión y evaluación. Vamos con la idea de análisis. Acá les voy a proponer un desafío metodológico. A mí me parece muy importante nunca casarse con los enfoques teóricos, pero sino más bien combinarlos para tratar de sacar lo mejor de sí. Pero sepan ustedes que Emilio Graglia, que es un politólogo cordobés, tiene un enorme desarrollo en la temática de políticas públicas. Les recomiendo lectura de él, y como verán vuelvo a traer a Corso en el temático porque es muy didáctico a la hora de implementar. Ambos tienen una propuesta de análisis de políticas públicas, una propuesta metodológica, que yo se las comparto. Esto les va a servir para quienes están en la gestión pública y quisieran someter al análisis una política, o para quienes están introduciéndose en este mundo y quisieran saber qué tengo que ver cuando analizo una política pública antes de empezar el diseño, ¿sí? El análisis, perdón, antecede al diseño. Primero tengo que ver lo que existe, ¿sí? La metodología de Graglia propone la realización de lo que se denominan estudios de determinación, ¿sí? Los estudios de determinación constituyen una especie de análisis de correspondencia entre lo que se debería hacer, producto de la identificación de necesidades en la población, y lo que se está haciendo efectivamente, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Observando en detalle los programas o las acciones de gobierno que se están ejecutando en una administración. Ahí es el momento donde uno desempolva papeles y empieza a mirar con una lupa a la administración pública que quiere analizar. Ahí es el momento de mirar los programas que están ejecutando los distintos ministerios, es el momento de mirar las políticas o las acciones que están ejecutando las secretarías municipales, y empezar a analizar cuál es el objetivo que ellos tienen por su naturaleza, cuál es el objetivo que tienen esas áreas, esos organismos, y qué se está haciendo efectivamente para concretar esos objetivos. De ese análisis tiene que surgir esto, ¿no? Analizar lo existente, seleccionar lo relevante y diseñar lo necesario, ¿sí? A veces lo que hay que hacer es ajustar un poco el diseño, no hay que elaborar una nueva política pública, sino que hay que corregir lo que se está haciendo para que se haga mejor. Por eso es importante el estudio de determinación, porque si no es como que desechamos lo que otro está haciendo, porque no, esto no me gusta, pero no nos tomamos el tiempo de analizar efectivamente qué se estaba haciendo y cómo. Entonces, analizar lo existente para seleccionar lo relevante y diseñar lo que falta. Este es el estudio de correspondencia entre lo que es y lo que debería ser. Ahí está donde la mirada del analista político
comienza a focalizar en otros aspectos que tienen que ver con el deber ser de la política, ¿no? O el objetivo de la administración. Ojo ahí, ¿sí? El proceso de toma de decisiones es un proceso político y los objetivos de gobierno también son legítimos en la medida que se correspondan con necesidades identificadas en la población. ¿Ah? Bien, ¿qué propone Julio Corso para hablar de análisis de políticas públicas? Él propone una metodología que se denomina ALOP, que está muy buena, se la recomiendo para tenerla en cuenta. No sé si la van a encontrar googleando, pero yo les puedo facilitar el libro después si lo quieren. Pero la metodología de él propone 4 cosas, ¿sí? Por eso las siglas de ALOP. Él propone análisis, liderazgo, organización y política, como 4 elementos necesarios que tienen que estar en todo análisis de políticas públicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él subraya la importancia del contexto y los elementos políticos institucionales en el proceso de toma de decisiones de la política. O sea, es importante lo técnico, es importante identificar el problema, sus causas, es importante hacer el estudio de Pareto para identificar las causas prioritarias, sí, es importante el árbol de problema también, eso es lo técnico, pero es tanto de importante como eso, es el proceso de toma de decisiones del político. Y por eso la idea de liderazgo y política dentro del análisis, ¿sí?, de la organización. Porque de esta manera nosotros podemos tener un marco de previsibilidad acerca de que aquello que se diseña efectivamente y técnicamente se termine gestionando políticamente, ¿sí? Recuerden la frase anterior del diseño, no hay peor diseño que el que no se gestiona y no hay peor gestión que la que no se diseña. Tiene que ver con esto la metodología LOP que propone Corso y que vamos a ver ahora en un poquitito más de detalle. Fíjense, el análisis lo entiende Julio desde esta perspectiva, ¿no? Investigación de información, interpretación de datos y mirar la solidez del diseño de una política, ¿sí? En el laboratorio del análisis de políticas públicas, ¿qué sería esto? Recopilar de cada acción de gobierno las ordenanzas o las leyes que establecen su regulación, cuáles son los objetivos de la política, cuál es el presupuesto que posee, qué población objetivo tiene, está cuantificada la población objetivo, se sabe cuántos beneficiarios son los directos de esta política o no. Hablando en concreto, por ejemplo, vamos a tomar una política como la asignación universal por hijo. Se tiene dimensión de la población objetivo, de sus características, de sus necesidades, tenemos el marco normativo, ¿sí? Sabemos cuántos cobran el beneficio mensualmente, etc. Eso es el análisis duro de la política que se hace en el laboratorio. Es necesario, pero también es necesario el liderazgo, ¿sí? ¿Qué quiere decir el liderazgo? El liderazgo se relaciona con el compromiso que tiene el dirigente en llevar a cabo la política pública que estamos analizando, ¿sí? Y es importante hacer ese análisis antes de comenzar un rediseño o iniciar una tarea de diagnóstico, porque si no nos quedamos en meras intenciones, nos quedamos en un hermoso diseño, como los planes estratégicos que yo les comentaba hace un momento, pero que sabemos que no se van a ejecutar. Entonces, el análisis del rol de esa persona que va a llevar a la práctica la política pública, es importante hacerlo en esta etapa temprana del análisis. Por otro lado, la organización, que se relaciona con lo que les comentaba anteriormente respecto a la administración pública, es la organización la que canaliza los resultados del análisis en acciones, dicho en criollo, es la que moviliza el diseño del plan, lo transforma en actividades y lo ejecuta. Si yo no analizo las condiciones organizacionales, que me hablen a mí de las condiciones materiales de llevar a cabo una política pública, también estoy condenando al fracaso una política pública. Porque si yo no tengo los medios para ejecutar la política, no tengo el equipo, no tengo personal capacitado, etc., no voy a poder, mi organización no va a poder ejecutar lo que se propone.
Así que es muy importante el análisis organizacional para poder definir los objetivos de la política. Y finalmente, la política como tal, que por ahí tiene una delgada línea entre la idea de liderazgo y la idea de política, ¿sí? Pero la idea de liderazgo es individual, es hacia adentro del líder que va a llevar a cabo el proceso, y la idea de política se relaciona con los procesos globales del lobby, de poder surfear los intereses contrapuestos que tiene determinada política, porque uno piensa siempre que está beneficiando a la sociedad, pero hay sectores que van a estar en contra de nuestras medidas, sectores que van a ver resentido el presupuesto, porque las decisiones de políticas públicas tienen un costo de oportunidad, lo que yo le doy a uno no se lo doy a otro, y eso es esencialmente así porque los recursos son limitados. Entonces, la política es lo que te permite surfear esas idas y venidas que tiene la gestión, los intereses, procedimientos y limitaciones que están dentro de cualquier función o gestión pública. Así que, análisis, liderazgo, organización y política como elementos necesarios para introducirnos en el análisis de políticas públicas. Bien, ahora viene otra parte. Viene la parte del diseño, y acá yo elegí combinar distintas literaturas que hay sobre el diseño de políticas públicas y tratarlas de, estoy moviendo la cámara para todo lado para poder verlos, a ver, está, y a la vez poder seguir la presentación. Les decía, combiné distintos enfoques sobre el diseño de políticas públicas y más o menos ordené una secuencia lógica, ¿sí? Tengan en claro esto, como hay diversidad de enfoques, es una ciencia social, también hay diversidad de metodologías para la formulación de propuestas de políticas públicas. Yo lo que hago acá es sistematizar esa secuencia lógica que debería tener, ¿sí? Un proceso de planificación. Todo empieza, después de haber hecho el análisis de la política pública y tenemos el resultado del análisis, evaluamos las condiciones del líder que va a ejecutar este plan o este programa, ya sea el líder, puede ser el intendente, puede ser el ministro, puede ser el secretario de gobierno, puede ser el director de un área, eso depende de donde ustedes estén focalizados o trabajando en materia de gestión. Una vez que nosotros chequeamos eso, chequeamos que las condiciones de nuestra administración son suficientes, para llevar a cabo la política, ahí comienza el verdadero proceso metodológico de diseño, que tiene que ver con la identificación y jerarquización del problema, ¿sí? Es fundamental invertir tiempo y recursos en esta etapa, ¿sí? Se los digo como que tiene entidad propia la identificación y jerarquización del problema. Es un proceso lento, no es un proceso inmediato, porque si a esto le añadimos el debate participativo del proceso, complejizamos mucho más porque tenemos que escuchar todas las voces y tenemos que lograr que esas voces de los distintos actores se sientan parte de la identificación del problema. ¿Sí? Ya después más adelante avanzo un poquitito con el proceso, con el cómo se hace. Acá tenemos que identificarlo, tenemos que analizar las causas que generan ese problema y después empezar a elegir cuáles son las causas prioritarias que vamos a atender. ¿Por qué esto es importante? Porque nunca se puede resolver un problema público con la actuación de un gobierno, ¿sí? Sino que lo que nosotros hacemos, en vez de atacar el problema, es atacar la causa del problema. Porque esto nos garantiza a nosotros una efectiva solución en el tiempo, ¿sí? Y este es el problema que tienen nuestras administraciones. Siempre piensan en el problema y piensan en la solución al problema, la solución inmediata, ¿sí? No hacen el análisis de la causa. Les doy un ejemplo muy básico, ¿no? Que siempre uso en talleres como este, pero que me parece bien didáctico, ¿no? El ejemplo clásico del bache que tenemos en las calles de cualquier ciudad, ¿sí? Porque no hay ciudad que escape a ese problema, ¿sí? Entonces, el bache es un problema público de gran magnitud, identificado en la sociedad como tal, todos sabemos que es un problema público, y sabemos que su resolución mejora la condición de vida de las personas. Ahora, ¿qué pasa? Ante la presencia de un bache, lo primero que hacen las administraciones municipales, porque en general es una competencia de los municipios en las ciudades, es ir y taparlo. O sea, básicamente van y lo tapan, ¿sí? Entonces, problema, solución, taparlo.
pero no hubo un análisis de la causa, ¿sí? ¿Por qué se produjo ese bache? Tenía que ver con la calidad del material que se usó, tenía que ver con la empresa que se contrató, tenía que ver con la rotura de un caño abajo y que nunca nos dimos cuenta, tenía que ver con el tránsito que circula por esa calle. Fíjense, lo que yo estoy mencionando son posibles causas a esos problemas que si no las atacamos vamos a seguir teniendo el bache. En el mediano plazo vuelve a aparecer el pozo en la ciudad. Fíjense, nuestras administraciones se han focalizado, piensen en el bache y se van a acordar siempre, se han focalizado en atender el problema y no en atender las causas. Y la metodología de diseño de políticas públicas nos invita a pensar en las causas del problema y atender las causas, no el problema, ¿sí? La resolución de las causas es lo que te permite a vos después garantizar una resolución del problema público. Tiro el ejemplo, sigo para adelante para no demorarme, porque en cualquier momento Carmen me va a hacer un guiño grande, pero voy a tener que frenar y apurarme. Bien. Posteriormente a la identificación y jerarquización del problema, viene la etapa de análisis de soluciones, en la que ahí sí comenzamos a diagramar objetivos y población destinataria de la política, definimos las acciones de mejora, empezamos a cuantificar los costos y pasamos al análisis de factibilidad, donde analizamos cuestiones presupuestarias, medioambientales, legales, administrativas. Esto tiene que ver con la capacidad que tiene la administración pública, este último punto, ¿no?, para ejecutar la política que se propone, si está dentro del ámbito de su competencia, si lo puede resolver o no, porque es un problema suyo o le corresponde a otra administración, por ejemplo. Si el bache está en la ruta, no es competencia de un municipio, es competencia de una provincia. Entonces, esto es el análisis de factibilidad sobre lo que se puede y no se puede hacer, y que tiene que estar en el diseño de la política pública. La cuestión presupuestaria creo que se explica por sí sola, mismo la legal, y la cuestión medioambiental no es menor, considerando que hoy todo proceso de diseño de políticas públicas tiene que tener como parámetro de análisis la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que constituye un paraguas en el que se combina la idea de sostenibilidad a partir del cuidado de variables medioambientales y otras variables que se circunscriben también o que se incorporan a los análisis de políticas públicas. Después viene la recomendación. Una vez que, fíjense cuándo llega la propuesta de solución, después de hacer todo esto, ¿no?, después de identificar problemas, analizar soluciones, ver la factibilidad, ahí viene la recomendación de política pública que se expresa en un memo, ¿sí? El técnico que diseña la política pública le tiene que explicar al político que toma las decisiones lo que tiene que hacer a partir de este análisis metodológico previo, y eso no se puede explicar con un dossier de 400 páginas, porque la persona que toma decisiones no tiene la capacidad de analizar ese contenido. Entonces, por eso le llamamos memo, ¿sí? Y el memo tiene que ser una síntesis perfecta que dé cuenta de todo el proceso previo de formulación, ¿sí? Y a partir de ahí viene la decisión política, que se materializa con la elaboración del plan de acción, que es lo que dice el plan de acción, cómo vamos a ejecutar la política pública, y ahí hay que contemplar qué leyes tengo que sancionar si es que corresponde, o qué ordenanzas, qué instrumentos normativos necesito, capaz que no son leyes o ordenanzas, son resoluciones administrativas, las tengo que ir planificando, tengo que también planificar cómo voy a distribuir los recursos con los que voy a trabajar, qué presupuesto voy a tener, si no lo tengo, cómo lo voy a financiar, voy a pedir crédito internacional, voy a pedir subsidios a embajadas, voy a requerir fondos de cooperación internacional. Esa es la estrategia que se tiene que plasmar en el plan de acción, y finalmente hay que contemplar acá, no menos importante, el lobby que tiene que hacer el líder de la política pública para poder sortear esto que hablamos en el análisis GALOP, los contratiempos o los distintos intereses contrapuestos que puedan surgir como producto de la ejecución. ¿Sí? Bien. Me quedaba sistema de monitoreo y seguimiento. Esto es fundamental incorporarlo en el plan de acción. ¿Por qué? Porque el sistema de monitoreo y seguimiento es lo que me permite a mí tener un registro de lo que se va haciendo y me facilita después el proceso de evaluación de la política. Porque con ese recurso yo después voy a poder tomar decisiones sobre la continuidad
¿se acuerdan? La continuidad o no de la política, la mejora de la política. Los procesos de mejora tienen que ver a partir del relevamiento estadístico. Estos datos del sistema de monitoreo y seguimiento, si estuviesen en todas las acciones de gobierno, los análisis de políticas públicas serían mucho más enriquecedores de lo que son hoy actualmente, porque uno de los grandes problemas con los que se van a topar ustedes cuando empiecen a hacer un análisis de política pública es que no hay datos, ¿sí? Que no hay datos certeros, confiables y sistemáticos que permitan ese tipo de análisis. Y la estrategia de comunicación, esto los tenía fuera porque fueron agregados que hice recientemente, porque les dije, estoy combinando distintas metodologías. La estrategia de comunicación tiene que ver con la forma en la que se comunica la política pública a la población objetivo, ¿sí? Que va a ser beneficiaria, de esa manera permite captar la mayor cantidad de beneficiarios, pero así también cómo se comunica al resto de la sociedad para legitimar la acción de gobierno. Claro, no nos olvidemos de esto, que quien toma decisiones es un gobierno que fue electo popularmente, que está en una fase de construcción política y que en algún momento va a entrar en una fase agonal de lucha por el poder y ahí va a necesitar la mayor cantidad de votos. Entonces es importante no solo comunicar a la población objetivo, sino comunicar al resto de la sociedad lo que se está haciendo. El mejor ejemplo para entender esto es la campaña de vacunación que se está llevando en todo el mundo, ¿sí? Los gobiernos no solo se preocupan por contactar a la gente que es destinataria de la vacuna para que se vaya a vacunar, sino que también se encarga de hacer campañas de difusión sobre el éxito que está teniendo la gestión de la vacunación en una localidad determinada. ¿Se entiende la diferencia de la estrategia de comunicación? Ambas son necesarias en un plan de acción de una política pública, ¿sí? Perfecto. Esto sintetiza muy raudamente lo que son las fases de un diseño de una política. Yo les voy a ofrecer ahora una serie de recursos metodológicos que ustedes pueden utilizar para el diseño de la política pública, para el diseño o para el análisis de las políticas públicas. Esto es una caja de herramientas, ¿sí? En general, los procesos de formulación de políticas públicas integran más de una de estas herramientas, pero no quiere decir que el hecho de usar una sola técnica afecte la calidad de la política, ¿sí? Son simplemente diferentes estrategias que eso se definen en los equipos de trabajo a la hora de hacer análisis y diseños de políticas públicas, ¿sí? La primera tiene que ver con técnicas de observación, diálogo y debate, ¿sí? Porque es necesario considerar lo que se está haciendo, pero también es necesario, yo se los dije ya bastantes veces, integrar a la sociedad en el proceso, en esto que se conoce como diagnósticos participativos, entonces a los distintos actores. Para eso existen distintas técnicas que yo las menciono nada más, esto lo podemos profundizar en otro taller, pero observación directa, ¿sí? Son las famosas recorridas que se hacen en el territorio para evaluar las condiciones actuales de un lugar donde va a ser destino una política pública, la observación directa del bache, la constatación de su existencia, etc. Entrevistas, encuestas con la población objetivo, para determinar sobre todo la prioridad que tienen determinadas necesidades o problemas, la conformación de grupos de trabajo en la población objetivo para poder generar con ellos espacios de encuentro o reuniones con la comunidad, como dice abajo, focalizado en la identificación de problemas públicos, y finalmente la lluvia de ideas, como otro recurso metodológico que se utiliza muchísimo en esto, para la jerarquización de necesidades, ¿sí? Un paréntesis acá, yo participé alguna vez en procesos de financiamiento de cooperación internacional, y muchas veces cuando uno va a postular un proyecto, en la génesis de ese proyecto es muy importante documentar el proceso participativo. O sea, el organismo financiador de la cooperación internacional valora mucho la participación de la población objetivo, y la lluvia de ideas se hacía antes, ahora hay que ver con esto de la tecnología si se puede innovar, pero se hacía con los famosos papelitos amarillos,
que se van anotando, se van pegando, se van armando los diagramas de causa y se van jerarquizando las necesidades. Realmente son talleres muy enriquecedores con la población objetivo que te aportan datos que uno detrás de un escritorio no puede nunca percibir porque no conoce realmente la realidad que vive esa población. Así que son muy útiles, se los digo por experiencia. Otra de las herramientas muy utilizadas y conocida por todos ustedes, seguramente, ¿no? Es la matriz FODA, que apunta a un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En este sentido, la idea del FODA es focalizar las fortalezas y las debilidades al interior de la organización o grupo y las oportunidades y amenazas hacia el exterior para tratar de capitalizar cuáles son las posibilidades de acción que nosotros tenemos, pero también cuáles son los principales inconvenientes que podemos tener en el desarrollo de una política pública. Dentro de la fortaleza, nosotros podemos hablar de, por ejemplo, la idea de financiamiento presupuesto que ya tenemos conformado, la idea de un plan que ya existe y que se está rediseñando, etc. ¿Sí? Les dije que no me voy a detener mucho, porque si no, lo terminamos mal. Por otro lado, nosotros tenemos las visualizaciones como herramientas en estos procesos participativos de formulación de diseños de políticas públicas. Y acá tenemos matrices de prioridades. Las matrices de prioridades son una especie de tablas o gráficos que sistematizan órdenes de prioridad, como bien dice el término, y que permiten al decisor definir los cursos de acción prioritarios en una política pública. Bueno, las maquetas son muy útiles en algunos procesos participativos que tienen que ver con obra pública, porque lo que hacen es, digamos, poner gráficamente y a través de una representación en 3D física cómo quedaría un proyecto de obra pública determinado. Diagramas de relaciones son parecidos a las matrices de prioridades, pero sirven más bien para entender las lógicas entre los distintos actores. Sería también parecido una herramienta conectada con esto, el mapeo de actores, para identificar cómo son las relaciones entre los distintos sectores. Esto sirve muchísimo en el análisis del liderazgo y del análisis político, porque permite anticipar posibles conflictos entre la población objetivo u otros sectores. Bueno, y los calendarios que en este campo tienen mucho protagonismo, los diagramas de Gantt, que se usan mucho para la planificación de políticas públicas, porque establecen un horizonte temporal del cumplimiento de las distintas acciones, y esto es también una condición necesaria en todos los planes de acción, pero visualizar ese diagrama te permite a vos también tener certeza de cuáles son las acciones que se están ejecutando y las que están por ejecutarse. ¿Sí? Bien, y finalmente esta es la caja de herramientas estrellas que se utiliza en los diseños de políticas públicas, que es el árbol del problema. Esto requeriría, ahí sí también, un seminario aparte, y que propone un análisis del problema, causas y efectos, y sobre el análisis del problema, causas y efectos, el establecimiento de una política, programa o plan, dependiendo del nivel de problema, causa y efecto. ¿Sí? Es un trabalengua, pero el análisis es el análisis causal puro, ¿no? Y la verdad que es muy útil para diseños efectivos de políticas públicas que nos permitan después identificar indicadores de seguimiento para los planes nuestros. ¿Sí? Bien. Caja de herramientas cerrada, pum, adentro, voy volando, porque ya le veo la cara a Carmen, que en cualquier momento me hace seña, pues son las 4, ¿no? Y les digo que me queda mucho. Así que voy a pasar muy rápido esto, que ahora la idea era empezar a introducirnos en el análisis del problema. Pero lo voy a cortar acá, porque si no, primero Carmen me mata. Y segundo, no voy a poder desarrollarlo como me gustaría, ¿no? Porque lo que vendría ahora es una definición del problema público, cómo identificarlo, ¿sí? Yo le voy a pasar igual las filminas para que ustedes lo tengan, pero es un análisis largo, y si yo entro acá, necesito media hora más y creo que no la tengo. ¿Es así? Bien. Entonces, después de haber hecho este recorrido express tan rápido por ahí sobre análisis de políticas públicas, diseño, quisiera pedirles que vuelvan al link, si no lo cerraron, al link que les había facilitado hoy, de para qué sirven las políticas públicas, el scan del QR, y les va a aparecer ahora
otra pregunta, que a partir de lo que nosotros estuvimos conversando, ¿cuáles fueron o cuáles son las 3 ideas que definen una política pública? Se los pongo en pantalla, mientras ustedes van respondiendo, se va a ir armando una nube de problemas. Bien, a ver. Y ahí, bueno, ahí vamos armando a partir de las palabras que ustedes definan, una nube que sintetiza las ideas principales que ustedes se llevan en materia de políticas públicas. Espero con esto haber contribuido al menos a modificar la concepción de política pública si tenían una concepción errónea, a complementar la noción de políticas públicas si ya tenían una base de formación y estaban ejecutando procesos de política pública, y a construir un nuevo concepto de políticas públicas a partir de la interacción con ustedes, el debate que abramos después de todo esto. Muy bien. Veo que la idea de gestión pega fuerte acá, ¿no? Gestión, planificación, análisis. Bien. Muy bueno. Bueno, sigan escribiendo. Yo después voy a guardar la nube de palabras, como hago con cada taller. Tengo la nube de palabras de otro taller que dictamos sobre políticas públicas. Las protagonistas ahí fueron participación ciudadana, planificación, presupuesto y eficacia. A ver cuáles son las que terminan de definirse en esta nube, ¿no? Después te las voy a compartir junto con la presentación. Así que por mi parte nada más, les dejo acá, miren, les dejo mi correo electrónico para que me escriban, me consulten. Muchísimas gracias. La verdad, siempre tan claro con tus conceptos, nos ayuda mucho y quizás te vamos a necesitar de vuelta. Entonces, quedó gran parte. Sí, vamos a verlo. Quedó una parte vinculada al problema público que tiene mucho contenido técnico y que por ahí también es un poco más tedioso que esta primera parte que es más conceptual. Así que con gusto podemos generar otro encuentro o profundizarlo con quien lo requiera. También quiero agradecer a todos los que estuvieron atentos, escuchándome, ni una interrupción, perfecto, las participaciones y sin duda los comentarios que me dejaron, que la verdad que me hacen muy bien porque me da mucha confianza sobre este camino que yo emprendí en profundizar esta gestión de la realidad, transformarla desde la formación. Yo siempre le digo a mis alumnos que la mejor parte de ser docente es que yo no formo especialistas en ningún tema, sino que formo buenos ciudadanos con capacidad de análisis crítico, y yo creo que este espacio de formación les otorga a ustedes herramientas para seguir analizando críticamente la realidad en la que se desempeña cada uno. Así que bueno, muchas gracias por sus comentarios. La verdad que me gustaría destacar 3 cosas que dijiste, una muy al comienzo, una más en el medio y una más hacia el final, que resume muy bien también la misión que nosotros como CAS nos interpusimos, ¿no? Que es fortalecer la democracia. Necesitamos consensos, tenemos que planificar y los ciudadanos tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Creo que si nos llevamos esas 3 cositas de esa clase, vamos a lograr, digamos, pasar de una democracia quizás con algunas instituciones frágiles hacia una con un mayor nivel de desarrollo. Así que creo que no hay que agregar mucho a eso. También haciendo uso de eso de la ciudadanía activa, los invito también a, si tienen ganas de seguir profundizando en algún tema, a ser proactivos y mandarnos un mail, ¿no? Con sus propuestas y sugerencias para que podamos generar otros espacios de encuentro. Igualmente, no estén tristes que ese fue en el marco de ese programa hasta ahora la última clase de Ale, pero vamos a tener al doctor Caglia, a quien había citado Alejandro varias veces, que va a dar clases sobre gestión local 1 y 2. Así que vamos a seguir con ese mismo hilo conductor y nunca está de más generar otros tipos de formación, encuentro, quizás para profundizar los temas que quedaron un poco en el aire. Pero de mi parte, muchas gracias Alejandro, gracias Mariale por su tiempo, por la dedicación a ese programa, y les dejo con Mariale para que haga los avisos parroquiales. Les agradecemos desde ya siempre ese compromiso que han asumido de participar en este seminario. Muchísimas gracias nuevamente.